Buenos días, mi nombre es Fernando Huanca, encargado de seguridad. El tema de hoy, mapa de riesgos. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a cumplir al establecer un mapa de riesgos? Veamos las imágenes. Accidentados, heridos, golpeados, con trauma, manos amputadas, enfermos, accidentados. Todos estos accidentes se pueden prevenir. ¿Cómo se pueden prevenir? Haciendo uso adecuado del mapa de riesgos. ¿Cómo hacemos un mapa de riesgos? Esa es la función del día de hoy. ¿Qué pasa si alguna persona se accidenta o se enferma? Si no tenemos adecuado nuestro mapa de riesgos, va a haber impactos sobre la parte individual de la persona, la parte económica, la parte familiar, la parte social y la parte laboral. ¿Cómo así van a ser estos impactos? Para el trabajador, los gastos de transporte y desplazamiento hacia los lugares de atención médica, las pérdidas en el sueldo y prestaciones adicionales, los gastos por la adquisición de algunos medicamentos especiales posiblemente y algún otro descuento que va a tener como consecuencia que el trabajador no esté laborando en su sitio de trabajo. Para la empresa tendrá que invertir, tendrá que poner más inversión en el área de seguridad, en la parte de prevención, tendrá que contar con un seguro complementario de riesgos de trabajo, de tal manera que puedan proteger al trabajador y por lo tanto las primas de dichos seguros se van a encarecer. ¿Qué otros costos indirectos afectan a la empresa? El tiempo perdido por la jornada laboral, los daños causados a las instalaciones si en caso ocurriera algún tipo de explosión y o incendio, la disminución de la calidad, los gastos por atención de demandas laborales, el deterioro de la imagen corporativa. La imagen de la empresa se va a ver afectada, ya que se va a entender que es una empresa de riesgo. Si no nos cuidamos y no tenemos un mapa de riesgos. Para la familia del afectado, del accidentado, la disminución del ingreso económico familiar, los gastos en materia de rehabilitación, tanto la parte económica como el tiempo invertido y las preocupaciones de la familia. Para la sociedad, la disminución de la productividad de la empresa, por lo tanto, va a reducirse el poder adquisitivo. La disminución en la captación de contribuciones fiscales. Es posible que la empresa, en un determinado sector, si no es toda la empresa, se vea paralizada por un tiempo y por lo tanto no produzca. Al no producir, no hay ingresos. Al no hay ingresos, no va a haber la parte de contribuciones al Estado. El aumento en la erogación de recursos financieros del gobierno como aportaciones al presupuesto de las instituciones de seguridad social, ya que el gobierno tendría que disponer más parte económica de tal manera que haya prestación de servicio para todos los afectados. Seguridad en el trabajo, entonces. ¿Qué debemos hacer seguridad en el trabajo? Recopilar información general y específica, visitar los sitios de trabajo, inspeccionar los sitios de trabajo, hacer recorridos de reconocimiento de todas las áreas de la empresa, hacer recomendaciones para evitar que ocurran accidentes y determinar cuáles son las áreas y cuáles son aquellos puestos prioritarios donde pueda ocurrir algún tipo de accidente. Es necesario entonces la participación de todos nosotros, involucrarse en la seguridad. ¿Qué podemos hacer para hacer un mapa de riesgos? Hacer una lista de verificación. ¿Qué significa una lista de verificación? Verificar punto por punto, área por área, máquina por máquina, sector por sector, qué posibilidades de accidentes se puedan presentar y si todas las condiciones de las máquinas, la infraestructura, los equipos y el mismo personal están en buenas condiciones de tal manera que no ocurra ningún accidente y o enfermedad de salud. Verificar que todo esté bien señalizado, que todo esté ordenado con sus guardas de protección, que los extintores estén en su sitio, estén operativos, que el cableado esté bien ejecutado y que todos estemos concentrados en nuestro trabajo y no estemos perturbados por factores de riesgo que pueden ocasionarnos algún tipo de accidente. ¿Qué más podemos hacer? Identificar estos factores de riesgo. Una vez identifiquemos estos factores de riesgo, podemos establecer un mapa de riesgos. ¿Qué es un mapa de riesgos? Simple y llanamente, en palabras muy comunes, un plano. Ese plano que nos va a indicar qué sitios son los lugares
con alto riesgo y que pueden ocasionarnos algún tipo de accidente. Determinación de áreas y puestos prioritarios. Evaluación del ambiente de trabajo. Constantemente hay que verificar, hacer una inspección, de tal manera que podamos saber si las máquinas se están gastando, si los accesorios están en buen estado y si todas las conexiones eléctricas funcionan adecuadamente para evitar algún tipo de cortocircuito y posiblemente algún tipo de incendio. Al final, habrá que establecer recomendaciones. Esas recomendaciones, ¿qué nos dirán? ¿Qué debemos hacer para que no ocurra ningún evento fatal? ¿Cuáles son entonces los objetivos de implementar un mapa de riesgos? Identificar primero los riesgos presentes en cada uno de los lugares de trabajo y de las labores y acciones de cada uno de nuestros personal. Hacer una evaluación o valoración de dichos riesgos, es decir, ver si los riesgos son altos, medios o bajos, que pueden ocasionar un daño grave, leve o máximo al trabajador. Construir con toda esta información un mapa de riesgos. Ese mapa de riesgos, ¿dónde debe estar ubicado? En la entrada de cada institución. De tal manera que cuando una persona entre o un visitante pueda entrar a ese sitio, le indique visualmente con el mapa de riesgos cuáles son los sitios donde debo tener cuidado y cuáles son los sitios donde puedo transitar en forma normal sin que me ocurra ningún tipo de inconveniente. Efectuar propuestas de medidas orientadas a la prevención de daños a la seguridad y salud de todos los trabajadores. Es necesario entonces que nos veamos involucrados en la seguridad, participemos identificando estos factores de riesgo que nos van a dar como fruto un mapa de riesgos. Este mapa de riesgos, ¿cómo debemos establecer? Debemos valorar, recuérdense, si no lo medimos, no lo controlamos, es decir, debemos cuantificarlo, debemos valorarlo. ¿De qué manera? Estableciendo cuán probable suceda un accidente y cuál va a ser la consecuencia de ese accidente. La probabilidad la vamos a determinar en función si es una probabilidad baja, media o alta. Y la consecuencia si es una consecuencia leve, media o grave. Es decir, cuánto daño le va a hacer a la persona y cuán probable será que suceda dicho evento. De tal manera que al valorar tendremos una matriz de colores que nos van a indicar que en la zona verde tenemos un nivel de riesgo bajo, en la zona amarilla un nivel de riesgo medio y en la zona roja un nivel de riesgo alto. Cuidado, esa zona roja nos va a indicar un alto riesgo. Es muy posible que ocurra un accidente y como consecuencia de ello una muerte. Tengamos mucho cuidado al identificar ese tipo de situaciones. ¿Cómo así también podemos valorar? Mediante la probabilidad. ¿Y cuáles son esos criterios para ver la probabilidad del accidente? Es probable que suceda bajo, cuando el suceso es improbable y de baja ocurrencia, cuando no ha pasado nunca hasta la fecha o cuando es casi improbable que suceda. ¿Cuándo vamos a decir que es probable medio? Cuando el suceso, que no ocurre a menudo, se produce en algunas ocasiones. De ocurrir alguna vez, puede ocasionar una situación de daño. De nivel alto, cuando el suceso sea repetitivo, cuando ocurra más de una vez al año, cuando la ocurrencia a menudo sea en circunstancias similares. ¿Se dan cuenta? Si nosotros valoramos de acuerdo a la probabilidad baja, media o alta, nos vamos a ubicar identificando los riesgos y valorándolos, de tal manera que podamos prever en el futuro algún tipo de accidente. La consecuencia igual. Si la consecuencia es leve, es posible que sea una lesión no incapacitante, un golpe, un arañón, un rasguño, ¿no? Ambientes no confortables, daño material que no altere el funcionamiento de los equipos. En el caso que la consecuencia fuera leve, de color amarillo, la lesión con incapacidad temporal, laceraciones, quemaduras, fracturas menores, daño material reparable y parcial. Pero si establecemos que la consecuencia es grave, de color rojo, tenemos lesión con incapacidad permanente, amputaciones, fracturas mayores, cáncer, sordera y otras enfermedades asociadas al trabajo, daño al material irreparable y extenso. Es decir, nos va a dar información para que nosotros preveamos de que ocurra un daño mayor. ¿Cómo son estos mapas de riesgo?
como el que vemos en la pantalla. Es un mapa, un plano, en el cual está ubicada la distribución de todas las áreas de trabajo: oficinas, pasadizos, baños, servicios higiénicos, las escaleras, todo bien detallado, de tal manera que nos pueda identificar dónde hay sitios de extintores, dónde hay sitios de evacuación, dónde son las zonas seguras en caso de sismos o evacuación, y así sucesivamente. Sobre ello podemos agregar toda la señalética que trabajamos en la sesión anterior, es decir, señales de obligación de color azul, señales de advertencia de color amarillo, señales de emergencia o evacuación de color verde y señales de prohibición de color rojo con la de agua. ¿Se dan cuenta? El mapa de riesgos, antes de entrar al área de trabajo, nos va a servir para identificar qué zonas son las más peligrosas y qué cuidados debemos tener. Por lo tanto, es necesario implementar este mapa de riesgos. Apoyemos a los señores de seguridad, veamos que esto sea una realidad, de tal manera que nos podamos cuidar. Recuerden, señores, la seguridad la hacemos todos. Muchas gracias.